estado viendo cómo el Banco Central de la República Dominicana, ante lo que es las condiciones internacionales, decide aplicar una política monetaria más expansiva. Ya vimos que hay una reducción del impacto que estaba teniendo el aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional, aunque esta semana hubo un aumento, incluso se notó en el mercado local ese incremento de precios. Pero en los últimos meses lo que se ha visto es una tendencia hacia la baja en el precio del barril de petróleo y una oscilación alrededor de los $50 el barril. Bien. Otro elemento que también influye sobre la decisión del Banco Central de liberar recursos y de reducir la tasa de interés es la reducción en la previsión del ritmo de crecimiento de los Estados Unidos. Si ustedes ven en su pantalla, en marzo del año 2017 se estaba pronosticando por parte del Fondo Monetario Internacional que la economía de los Estados Unidos crecería en 2.3%. Sin embargo, en julio del año 2017, pues la proyección sería 2.1%, es decir, que estaría reduciéndose en 0.2 la previsión de crecimiento de los Estados Unidos. Y se coloca en lo que es el promedio de los últimos 9 años de crecimiento de esa economía, que está muy por debajo de lo que quisiera el presidente Donald Trump. Recuerden que Donald Trump ha señalado que quiere un crecimiento del 3%. Recuerden que Donald Trump ha señalado que su política fiscal, basada en una reducción de los impuestos, estimularía el crecimiento de la economía y que también ejecutaría una política de aumento del gasto de infraestructura y además desregularizaría la economía de los Estados Unidos, específicamente algunos sectores que tienen, de acuerdo a Donald Trump, unas regulaciones excesivas. Pero dado los problemas que está confrontando Donald Trump para lograr convencer al Congreso que le apruebe sus reformas, pues entonces ya el mercado comienza a descontar y decir, mira, pues es probable que no vaya a crecer la economía de los Estados Unidos tanto como quisiera el presidente Donald Trump y que se quede más en el entorno del 2%, que es lo que ha estado creciendo en los últimos años. En consecuencia, se hace un ajuste hacia abajo del 2.3 al 2.1%. Y esa situación, recuerden que hay una relación muy estrecha entre el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y el crecimiento de la economía dominicana. Lo he dicho muchas veces. ¿Y cuál es la relación? Que por cada punto que crece en los Estados Unidos, República Dominicana crece ¿en cuánto? En 1.5. Entonces, si hay una reducción del crecimiento en los Estados Unidos previsto, pues asimismo hay un elemento que está influyendo sobre el crecimiento de la economía dominicana. Y eso nuevamente les digo que crea un margen de holgura a la política monetaria para que sea más expansiva. Ahora, esa situación internacional también hay que combinarla con los elementos internos, los elementos domésticos, que también están influyendo en la decisión del Banco Central de aplicar una política monetaria más expansiva. Y específicamente es que lo que estamos viendo es que el crecimiento de la economía dominicana se ha desacelerado. Se ha desacelerado y específicamente lo hizo en el segundo trimestre del año. En el segundo trimestre del año se tiene que el crecimiento fue de apenas 2.7%. 2.7% cuando el primer trimestre fue 5.3%. Primer trimestre 5.3, el segundo trimestre 2.7. Estos son crecimientos interanuales. Esa reducción del crecimiento, y usted lo puede ver aquí en su pantalla, fíjense acá, Producto Interno Bruto real trimestral. Nuevamente estoy utilizando la información y las gráficas de página abierta, un artículo del Banco Central de la República Dominicana. Estoy tomando su gráfica y fíjense cómo el primer trimestre el crecimiento fue de 5.3%. Y aquí estaría entonces registrándose una desaceleración importante. Fíjense que es el menor ritmo de crecimiento en los últimos años. Fíjense cómo, 2014, si yo lo pongo acá, tengo un crecimiento del 7.3, 7.1 en el 2015 y 6.6 aquí en el 2016. Pero acá, con ese crecimiento, lo que estamos diciendo es que hay una desaceleración importante en la economía dominicana en ese segundo trimestre. Y ante esa situación, obviamente que el Banco Central dice, bueno, pero ¿qué está explicando esto? Entonces, cuando el Banco Central descompone el Producto Interno Bruto en sus elementos de demanda, se da cuenta de que hay una reducción de la inversión privada. Hay una desaceleración del ritmo de crecimiento de la inversión privada.
Y ante esa situación, el Banco Central dice, bueno, pero ¿qué define la inversión privada? La inversión privada se define en base a lo que es el valor presente neto de las inversiones que se vayan a realizar. Si el valor presente neto de una inversión es positivo, entonces eso significa que se puede llevar a cabo la inversión. Ahora bien, ¿cómo usted calcula el net present value, el valor presente neto de una inversión? Usted la calcula tomando en cuenta el flujo de efectivo que va a generar esa inversión, ¿verdad? Trayéndolo al valor presente. Y le resta la inversión. Ese flujo de efectivo que va a generar esa inversión, al usted traerlo a valor presente, eso lo hace con una tasa de descuento. Y la tasa de descuento está estrechamente vinculado con la tasa de interés del mercado. Y la tasa de interés del mercado, ya hemos visto, recuerden el estudio que les comenté, que usted lo puede encontrar en internet, que escribí hace unos años, usted, de acuerdo a ese estudio, se puede verificar que la tasa de interés del mercado está afectada por la tasa de interés del Banco Central, de tal forma que si el Banco Central reduce la tasa de interés, se reduciría la tasa de interés del mercado, y al reducir la tasa de interés del mercado, se reduciría la tasa de descuento, y al reducir la tasa de descuento, aumentaría la inversión privada. Esa sería la secuencia. Por lo tanto, entonces lo que tenemos es que el Banco Central, ante la caída o desaceleración de la inversión privada, quiere estimular esa inversión reduciendo las tasas de interés. Primer punto. El otro punto importante es que al mes de mayo el gasto público se redujo de una forma interanual en 2.4%. O sea, el gasto público se redujo 2.4%, influido principalmente por una caída de gasto de capital de 13.7%. 13.7%. Es decir, que tanto la inversión privada como la inversión pública se han desacelerado y la inversión pública está cayendo. La inversión pública está cayendo. ¿Qué ha significado esto? Esto ha significado que la posición del saldo fiscal que se tiene previsto que tenga un déficit para el año completo del 2.3%, el año completo 2.3% del Producto Interno Bruto, la posición del saldo de las finanzas públicas es de un déficit, oigan bien, de apenas 0.5% del PIB. 0.5% del PIB. Es decir, que ahora tenemos que el año debió haber sido 2.3% de déficit y lo que se tiene de déficit es 0.5%. Eso implica que hay un superávit primario importante, que es ese déficit de menos 0.5%, pero añadiéndole en términos positivos lo que serían los pagos de intereses. Y ahí usted calcula lo que sería el saldo primario. Y el saldo primario, dado que el pago de interés asuma que es 3%, estaríamos entonces en un superávit importantísimo desde el punto de vista en términos primarios. Si lo hace por semestre o si lo hace al año, le va a dar un importante saldo primario, superavitario. Lo que significa eso es que hay una reducción de la demanda del sector público. Y si hay una reducción de la demanda del sector público y al mismo tiempo hay una reducción de la demanda del sector privado porque hay una desaceleración de la inversión privada, esos dos elementos combinados lo que están provocando es esa desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía y por eso en ese segundo trimestre del año, fíjense ahí, 2.7% de crecimiento únicamente. 2.7%. Ante esa situación, fíjense acá, ante esa situación, pues entonces el Banco Central decide aplicar su política monetaria expansiva. Ante esa situación es que el Banco Central decide reducir su tasa de interés y liberar recursos. Y va con esos recursos, 20.500 millones de pesos, a ir directamente a sectores en particular. Entonces, ¿qué podemos, digamos, decir con relación a esto? Si usted tiene proyectos ahora de inversión, porque esto es para nuevos proyectos, esto es para nuevas viviendas, o sea, no es cuestión de que usted va a tomar un préstamo y va a renegociar una deuda que usted tiene. No. Esto es un financiamiento para usted adquirir, ya sea capital de trabajo, una maquinaria, un equipo, una vivienda, hasta 4 millones de pesos el financiamiento. Y esto, pues, reanima la economía. Esto reactiva la demanda privada y pone en marcha pues un mecanismo que le permite a la economía acelerar su ritmo de crecimiento. Y ese 2.7, ¿hacia dónde se quisiera colocar en el tercer y cuarto trimestre? Se quisiera colocar entre 5 y 5.5%. Oigan bien,
El objetivo del Banco Central es que este año la economía concluya entre 5 y 5.5% de crecimiento. Por lo tanto, ese tercer y cuarto trimestre del año tendría que estar creciendo por encima de esas magnitudes para que el promedio le dé entre 5 y 5.5%. ¿Y por qué entre 5 y 5.5%? Porque el crecimiento potencial de la economía dominicana es de 5%. Es decir, si usted toma los últimos 30 años y obtiene lo que sería la tendencia, hay varias formas de hacerlo, pero si usted toma la tendencia de ese Producto Interno Bruto a lo largo del tiempo, usted toma y calcula, por ejemplo, matemáticamente sería el logaritmo de esa variable y le toma la pendiente, esa sería la tendencia, y esa pendiente usted tiene un numerito que lo multiplica por 100 y ese número es el ritmo de crecimiento. Y cuando usted hace eso le da 5%. 5% sería el crecimiento. 5% es el crecimiento potencial anual de la economía dominicana. Usted lo puede hacer con diferentes métodos. Le va a dar 4.8, le va a dar 5.1, pero en promedio, si usted toma todos los diferentes métodos que existen para calcular el crecimiento potencial, le va a dar alrededor del 5%. Y por eso el Banco Central dice que vamos a aplicar una política monetaria para poder alcanzar ese nivel del 5%. Ahora, ¿cómo el Banco Central asegura eso? Que con una política monetaria ahora expansiva, donde va a reducir la tasa de interés y va a utilizar también como instrumento su reducción de encaje, ¿cómo el Banco Central calcula eso que le permite decir, nosotros vamos a terminar entre 5 y 5.5% el resto para que quede así todo el año y por lo tanto vamos a acelerar un poquito más lo que sería el resto del año? ¿Cómo el Banco Central hace ese cálculo? Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a retornar entonces con lo que sería la regla que utiliza el Banco Central para definir lo que es su conjunto de instrumentos de política monetaria. Vámonos a la pausa.